el libro de los Romanos, en el capítulo 8. Y en este día el Señor nos va a estar hablando por medio de su palabra, solo que gózase en este tiempo y reciban la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y les voy a dar unos segundos. Aleluya. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 y verso 1. Aquí Pablo le hablaba a la iglesia. Y Pablo siempre se dirigía a la iglesia. Y Pablo siempre le hablaba a la iglesia que cómo debían de conducirse y cómo debían de vivir y cómo debían de actuar como cristianos, como pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y primeramente vamos a orar. Amoroso Dios y Padre Santo, a esta hora, Señor, vinimos delante de tu presencia una vez más, Señor, por medio de este estudio, Señor Padre Celestial, que Pablo les hablaba a la iglesia, Señor, que Pablo les hablaba y les daba instrucción, cómo se debía de comportar, cómo se debía de vivir ante los ojos de Dios. Padre bendito, abre el corazón y el entendimiento, Señor, de tu pueblo, Señor, que escuchen y capten y reciban tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y antes de entrar a este estudio, quiero leer una escritura que concordia con el estudio en este día de hoy. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y en el verso 24, aquí dice Jesús, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y en este día vamos a entrar al estudio de lo que Dios tiene con nosotros. Dice en el verso 1, gloria al Señor. Aquí Pablo, como le dije anterior, él se refería a la iglesia. Él le hablaba a la iglesia, que la iglesia tenía que ser apartado, que la iglesia tenía que ser la diferencia para el mundo del pecado, para el mundo pecador. Tenía que ser una diferencia, gloria al Señor. Y aquí nos habla en el verso primero y dice, aquí Pablo les dice en el primer verso, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo les hablaba que cómo debían de vivir, que cómo que debían de actuar, que aún Cristo les cambió su vida, que aún Cristo los rescató de esa vida que tenía anterior y les dio una vida de gozo, de paz, una vida de seguridad. Y aquí los dice, gloria al Señor, Pablo le dice, ahora pues no hay condenación. Nosotros ya no estamos bajo la condenación si es que Cristo vive en nuestras vidas. Si es que Cristo mora en nuestras vidas, nuestro comportamiento debe ser diferente. Como hablamos debe ser diferente. Como andamos debe ser diferente. Que ya no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. Aleluya. Y debemos de actuar. Aleluya. Y lo dice, para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, como aquellos que un día oyeron el Evangelio y vinieron y dijeron al Señor, perdóname, Padre, oh, quiero esa vida nueva. Aleluya. Y hemos ido de la condenación a la vida eterna. Gloria al Señor. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Dice, porque el Espíritu es el que da vida. Es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que da la vida. Gloria al Señor. Que ya no satisface las cosas de la carne. Aleluya. Donde hay condenación, donde hay muerte. Aleluya. Sino que estemos
en lo espiritual, que estemos viviendo una vida consagrada, una vida que le agrada a Dios y no a nosotros mismos. Porque nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros vamos a agradar a Dios y no a la carne. Vamos a agradar a Dios y no a la carne, gloria al Señor. Y aquí Pablo le hablaba a la iglesia, le decía, no hay condenación ya. Ya no tienes que vivir bajo el pecado, ya no tienes que vivir bajo el pecado, sino que Dios te ha redimido, sino que Dios te ha alcanzado y te ha salvado y te ha apartado, aleluya. Vivir como hijos de Dios y no satisface los deseos de la carne, gloria al Señor. Oh, aleluya. Oh, te alabamos, Señor. Dice en el verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús me ha liberado, dijo Pablo, me ha liberado del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu, dice, de vida, en Cristo Jesús me ha liberado de la muerte, me ha liberado del pecado, me ha liberado de la muerte, de la sentencia de la muerte, porque Cristo Jesús me ha dado vida, porque tengo vida en Cristo Jesús, aleluya, porque, dice, porque, aleluya, te alabamos, Señor, de la ley del pecado y de muerte, que, aleluya, que nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de conocer al Señor, aleluya, pero cuando se nos habló de Cristo, cuando se nos predicó, aleluya, que hay una mejor vida, que hay mejor vida, aleluya, cuando nos habló, aleluya, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que salva, ese Cristo que redime, aleluya, de la muerte a la vida, y a ese Cristo al que le servimos, gloria al Señor, con todo nuestro corazón, aleluya. Dice en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque Dios, dice la palabra, envió a su Hijo para perdonar al mundo, para perdonar por medio del sacrificio, por medio del santo sacrificio, aleluya. Tenemos, aleluya, entrada, que solamente por Cristo, que solamente por la muerte, aleluya, y solamente por el sacrificio de Jesucristo, aleluya, tenemos esa entrada, tenemos el perdón de los pecados, aleluya, y tenemos esa entrada al cielo, gloria al Señor, que solamente fue, aleluya, que condenó a la carne, aleluya. Oh, te alabamos, Padre, en este día de hoy, aleluya. Y dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne, gloria al Señor. Aleluya. Y te doy gracias, Padre. Oh, Señor, porque me has perdonado, Señor. Porque me has liberado, aleluya, de la muerte a la vida, aleluya. Dijo Pablo, juntamente estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Y es lo que debe decir en este día. Oh, ya no hay condenación, porque Cristo me ha perdonado, porque Cristo me ha salvado, porque Cristo me ha redimido del pecado y de la muerte, y me ha dado vida y vida en abundancia. Oh, yo alabo al Señor en este día de hoy, aleluya. Y en el verso 4, aleluya, te alabamos, Padre, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí, ¿qué más claro puede hablar la palabra de Dios? Que ya no andemos en la carne, pueblo de Dios, que ya no vívanos como queremos vivir y agradar a Dios al mismo tiempo. No se puede servir a dos dioses. Aleluya, no se puede servir, aleluya, y le sirves a Dios
o no le sirves. Gloria al Señor, porque Dios no quiere media, sino Dios quiere los 100%. Aún cuando Dios dio a su Hijo, aleluya, no lo dio en media, sino lo dio 100%, aleluya, para redimirnos del pecado y de la maldad, aleluya. Dios está hablando al pueblo de Dios. Dios está hablando al pueblo de Dios, aleluya. En este ministerio no estamos para echar al pecado, aleluya, sino para decirte, aleluya, tiene que haber un cambio radical. Tiene que haber un cambio en tu vida y en mi vida. Tiene que haber una diferencia. Dice la palabra en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen camino derecho, pero al fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece bien, aleluya, pero al fin es camino de muerte. Es camino de muerte, gloria al Señor. Pero cuando yo y usted como creyentes, aleluya, como creyentes, aleluya, nos agarramos de la mano de Dios y le servimos a Dios como Dios quiere, no como yo quiero, no como usted quiere, sino como Dios quiere, y está escrita en su palabra, gloria al Señor. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Tiene que ver, gloria al Señor. Oh, aleluya. Tiene que haber un cambio entre el pueblo de Dios, gloria al Señor. Oh, no debemos de vivir como vive el mundo. Oh, aleluya, las tradiciones del mundo, las celebraciones del mundo, gloria al Señor. Si nosotros si de veras Cristo, dice la palabra del Señor en Romanos, si de veras Cristo vive en nosotros, andemos como hijos de luz para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Gloria al Señor. Dice en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria al Señor. Aquellos que piensan en la carne siempre están pensando en cosas malas. Siempre están pensando en cosas que a Dios no le agrada. Pero dice aquí Pablo en el verso 5, pero si somos del Espíritu, pensamos en las cosas espirituales. Pensamos en las cosas, gloria al Señor, espirituales, gloria al Señor. Amén. Oh, gloria al Señor. Y por eso dice en Mateo 6:24, que el escabí dice, ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y al sistema del mundo. Tenemos que, como dijo Elías, gloria al Señor, cuando estaba en contra de los falsos dioses de Baal. Y dijo Elías, deciden a quién van a servir. Que paren de clavicar en dos pensamientos y decidan a quién van a servir. ¿Le sirven a Dios? Aleluya. ¿O le sirven a los dioses de Baal? Aleluya. No puede ver entre medio. Servir a Dios no puede ver 50-50. Tiene que ser 100% o nada. Aleluya. Tenemos que servir a Dios con todo el corazón. Porque cuando Dios envió a Jesús, cuando Dios dio a Jesús a su Hijo para la remisión del pecado, para la vida eterna, no lo dio mitad, sino lo dio todo, aleluya. Así nosotros, Dios requiere los 100%. Dios no quiere 50%, Dios quiere 100%. Y cuando nosotros le servimos a Dios 100%, aleluya, eso es lo que va a agradar a Dios. Eso es lo que va a agradar a Dios. Aleluya. Y cuando nosotros hacemos eso en el nombre de Jesús, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos grandemente. Gloria al Señor. Porque su palabra dice, hermanos, que Dios bendice, hermanos. Que Dios bendice grandemente. Gloria al Señor. Vamos al verso 6. Dice, porque ocuparse en la carne es muerte,
pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el hombre cuando se ocupa en las cosas de la carne, llega a la muerte, está peligrando muerte, está peligrando separación de Dios, gloria al Señor. Dice, pero cuando nos ocupamos del Espíritu, esa es vida y hay paz. Hay paz, dice la palabra del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Aleluya. Esa es paz y ese es gozo. Aleluya. Cuando miras a un cristiano, a un hermano, a una hermana, y hay un gozo en sus ojos, en su rostro, porque tiene a Cristo en su corazón, porque hay ese gozo, hay esa paz, hay esa tranquilidad en su vida, gloria al Señor. Pero cuando no está Cristo en el corazón del hombre o la mujer, viven días amargos, viven días sin felicidad, viven días sin gozo. Pero cuando vivimos en Cristo, gloria al Señor, vivimos una vida, gloria al Señor, que le agrada a Dios, gloria al Señor. Y aunque pasen por lo que pasen, pero sabemos en qué hemos confiado, sabemos que Él pelea por nosotros, sabemos que Él nos defiende en cada momento de nuestra vida, porque antes de venir a Cristo, los problemas eran peores, gloria al Señor, pero cuando venimos a Cristo, tenemos a alguien en quien depender, tenemos a alguien en quien, aleluya, de confiar, a quien pedirle, gloria al Señor, y Él nos va a escuchar, gloria al Señor. Dice en el verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios, porque el deseo de la carne son enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. No hay esa paz, no hay esa comunicación con Dios por el pecado, por el pecado que señorea sobre sus vidas, sobre el pecado que actúa en sus vidas. Pero cuando el hombre y la mujer confiesa a Jesús como su Salvador, entonces ya no hay esa condenación, entonces ya no hay esa sentencia, entonces ya hay vida. Hay vida, hay esa comunicación con Dios. Cuando tú vengas de rodillas y platicas con el Señor Todopoderoso, Él te va a escuchar, aleluya, y tú le traes todo. Dice, trae tus ansiedad sobre mí, oh, aleluya, oh, gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden sujetarse a la ley de Dios, porque no pueden por el pecado que viven ellos. Pero cuando esas personas, gloria al Señor, doblan su rodilla y le dan a Dios, gloria al Señor, que entre a su corazón, a su vida, gloria al Señor, y cambie su vida. Entonces esas personas, hermano, gloria al Señor, van a recibir, gloria al Señor, el regalo de Dios. Van a recibir, gloria al Señor, lo que Dios tiene para cada uno de ellos, gloria al Señor. Oh, te alabamos, Padre. Y dice el verso 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. No hay manera que puedas agradar a Dios. Aleluya. Viviendo en la carne y queriendo vivir la vida en Cristo y queriendo vivir la vida en la carne. No puedes agradar a Dios de esa manera. Tiene que haber un cambio total. Tiene que haber 100% en tu vida para Dios. Para Dios. Aleluya. Oh, dice, pero ocuparse en la carne, dice, es muerte. Es una separación. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces una separación entre Dios y el hombre.
Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, estaban viviendo, aleluya. Pero cuando entró el pecado, Dios se apartó de ellos, aleluya. Pero Dios tuvo una solución. Envió a su Hijo para morir, para llevar nuestro pecado. Como dijo Juan, sin la remisión de sangre no hubiera perdón de pecados. No hubiera perdón de pecado. Sin el derramamiento de sangre no hubiera perdón de pecado. Dijo Pablo, por gracia soy salvo, porque no es de mí, sino es de Cristo. Hermanos, gloria al Señor. Dice el verso 10 y el 13 para terminar. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y cuando aceptamos a Cristo, cuando fuimos bautizados en las aguas, en el bautismo, gloria al Señor, que cuando dicen que se bautizan en agua, aleluya, que los pecados son sepultados, que cuando venimos a Cristo, Él nos perdona y Él jamás se acuerda de nuestra vida que teníamos antes, sino que Él nos perdona, aleluya, y nos ha transformado, aleluya, y nos ha dado vida, gloria al Señor. Como le dije para principiar esto, aquí Pablo le hablaba a la iglesia. Pablo se refería a la iglesia de Dios, aquellos redimidos, aquellos que se nombran cristianos, aquellos, gloria al Señor, que se nombran cristianos, hijos de Dios, gloria al Señor. Pablo les hablaba, les amonestaba, gloria al Señor, les hablaba, aleluya, porque les importaba, gloria al Señor. Y no podemos, dice, los que no viven en el Espíritu no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Dice, porque los que viven en la carne no se pueden sujetar a Dios. Pero cuando nosotros, que Dios nos ha cambiado, dijo Pablo en el verso primero que leímos, gloria al Señor, dice, ninguna condenación. Míralo como dice el verso, ninguna condenación hay a los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Los que no practican las tradiciones del mundo, sino aquellos que han aceptado a Cristo, que han vivido una vida que a Dios le agrada y que una vida que no me agrada a mí, sino que le agrada a Dios, aleluya. Y cuando vivimos, aleluya, sí, no somos perfectos, pero dice la palabra de Dios, aleluya, que Dios quiere que háganos lo mejor, gloria al Señor. Dice que síganos la perfección, aleluya. Dice en el verso 12, el verso 13, perdón, dice, porque si vives, aquí está hablando, aquí les dice, porque si vives conforme a la carne, aquí está la sentencia, morirás, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Solo que, gloria al Señor, Dios nos ha hablado, aleluya, para tener victoria, hermanos, para vivir una vida que le agrada a Dios. Como cuando Elías le hablaba a aquellos que le dijeron que paren de clavicar en dos pensamientos. Deciden a quién. Dijo Josué, porque yo he decidido, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Serviremos a Jehová. Aleluya. No puede ver, como dije anterior, no podemos servir a Jesús, al Señor, 50%. Y lo demás lo dedicamos al mundo. Tenemos que servirle al Señor los 100%. Como Dios envió a su Hijo, 100%. Nos dio vida, nos redimió, nos quitó esa condenación, gloria al Señor, y vivimos en el Espíritu. Y si vivimos conforme al Espíritu, hay que andar conforme al Espíritu. Dice, y no satisface los deseos de la carne. Que no satisfaces los deseos de la carne, sino que vívanos una vida que a mi Dios le agrada. Y vamos a tener bendición. Y vamos a tener vida eterna, gloria al Señor. Porque nos espera un premio si permanecemos en la palabra, si permanecemos sirviendo a Dios como a Dios le agrada, gloria al Señor. Dios tiene un lugar preparado para a su pueblo, gloria al Señor. Aquellos que ha redimido, aquellos que han aceptado regalos, gloria al Señor. Y nos espera una corona, gloria al Señor. Aleluya. Pero tenemos, gloria al Señor, que pelear. Tenemos, gloria al Señor, cada día, gloria al Señor, seguir adelante, buscando de Dios, gloria al Señor, orando más, gloria al Señor, leyendo la palabra de Dios y solamente estar en la voluntad de Dios, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude, para que tengamos victoria, gloria al Señor, sobre el enemigo, aquel que anda como león rugiente, tratando a quien devorar, gloria al Señor. Pero por eso tenemos que, gloria al Señor, estar firme. Dice, me gusta ese verso en donde dice Pablo, dice, está firme en la libertad que Cristo nos hizo, gloria al Señor. Aleluya. Yo me gozo en este día de hoy y gracias a cada uno de ustedes. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús. Y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén.